La historia que estás a punto de escuchar podría parecer sacada de una película o una novela de suspenso, pero fue tan real como trágica para aquellos que la vivieron. Esta es la historia de Sara, una mujer que, en su desesperación económica, decidió fingir un embarazo para conseguir dinero. Sin embargo, lo que comenzó como un engaño fácil se transformó en una bola de nieve de mentiras, una que terminó por aplastarla. La historia de Sara comenzó de manera simple, como la de muchas personas que enfrentan una crisis económica sin saber cómo salir de ella. Tenía deudas acumuladas, recibos atrasados, y el estrés de no poder cubrir sus necesidades básicas. Era una situación angustiante. Sus amigos y familiares sabían que estaba pasando un mal momento, pero incluso con sus esfuerzos, no lograba mejorar sus condiciones. Un día, navegando en redes sociales, Sara se dio cuenta de que algunas personas conseguían apoyo económico simplemente compartiendo sus experiencias personales. Historias de luchas personales, problemas de salud o relatos de superación conectaban de inmediato con la gente, y Sara notó cómo sus protagonistas recibían ayuda emocional, y en ocasiones, también financiera. Para ella, este fenómeno de solidaridad en Internet representaba una oportunidad de salir adelante. Al principio, pensó en crear una historia sencilla sobre sus problemas financieros, pero luego se dio cuenta de que una narrativa así no tenía suficiente impacto emocional. No provocaría el mismo nivel de empatía. Necesitaba algo más fuerte, algo que apelara a los sentimientos de los demás y los hiciera querer ayudarla sin dudar. Ahí fue cuando surgió la idea del embarazo. Después de todo, ¿quién no sentiría empatía por una futura madre soltera en una situación complicada? Sara empezó a armar su plan. La idea de un embarazo le daba una base emocionalmente poderosa. No solo era una historia sobre ella, sino sobre un bebé en camino y las dificultades de una madre que no tenía apoyo. Lejos de sentir culpa en ese momento, Sara comenzó a pensar en el embarazo como la solución perfecta para generar ayuda. Estaba convencida de que nadie dudaría de una historia tan emotiva y que las personas querrían ayudar sin pedir demasiadas explicaciones. Decidida, Sara comenzó a construir su mentira desde cero. Buscó en Internet cómo simular los síntomas de embarazo, y hasta encontró aplicaciones que le ayudaban a falsificar ecografías. Pensó en cada detalle, desde cómo respondería preguntas sobre su estado de salud, hasta qué tipo de problemas podría enfrentar como madre soltera. Su imaginación empezó a volar mientras iba planeando cada paso. Lo que Sara nunca consideró es que este engaño, que al principio parecía una solución rápida y sencilla, pronto la atraparía en un laberinto de mentiras que crecerían fuera de su control. Lo que era una idea para aliviar sus problemas económicos, se convertiría en un problema mucho más grande del que ella misma jamás imaginó. Con la idea bien clara, Sara se puso manos a la obra. Fingir un embarazo no sería fácil, pero tenía un plan. Su primera tarea fue crear una apariencia convincente. Se fabricó una panza de embarazada improvisada con almohadas y ropa ajustada, que empezaría a usar en algunas fotos. Sabía que, en redes sociales, una imagen tenía un impacto mayor que cualquier palabra, y así, fue registrando cada supuesto avance de su embarazo a través de publicaciones bien cuidadas. Incluso usaba ángulos específicos para que la barriga pareciera real en cada foto que compartía. El siguiente paso fue conseguir evidencias médicas. Tras investigar un poco, encontró formas de falsificar ultrasonidos en línea. Con una aplicación gratuita, generó una serie de imágenes que parecían auténticos estudios de ecografía y que mostraban al bebé en distintas etapas de desarrollo. Esas imágenes eran, para muchos, la prueba que daba credibilidad a su historia. Cada vez que publicaba uno de estos estudios médicos, la reacción era increíble. Amigos y familiares comentaban con emoción, brindándole apoyo y asegurándole que estaban ahí para cualquier cosa que necesitara. Pero Sara no se conformó solo con las fotos y las ecografías. Sabía que para hacer el engaño más realista necesitaba describir su experiencia con detalles que tocaran los corazones de las personas. Por eso, comenzó a publicar sobre los cambios emocionales y físicos que sentía, los desafíos que enfrentaba como una futura madre soltera, y las preocupaciones sobre cómo sostendría a su bebé en camino. En algunos mensajes hablaba de las náuseas
que la despertaban en la madrugada, el cansancio constante, y la emoción que sentía al imaginar cómo sería su vida cuando naciera el bebé. Con cada publicación, su red de seguidores parecía más conectada y emocionada por ella. Lo sorprendente fue cómo sus conocidos, e incluso personas que apenas la conocían, comenzaron a solidarizarse con ella de manera inmediata. Al principio, la ayuda era en forma de palabras de aliento y consejos para el embarazo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegaran también las ayudas económicas. Un vecino le dejó una suma de dinero para que comprara algo de ropa de maternidad y algunos compañeros de trabajo organizaron una colecta para apoyarla. Otros le ofrecieron objetos de bebé como cunas, pañales y juguetes, queriendo que no le faltara nada cuando llegara el momento de dar a luz. El flujo de dinero y regalos no dejaba de sorprenderla. Al recibir cada donación, Sara pensaba que su mentira había sido una de las decisiones más inteligentes que había tomado en la vida. Sentía que finalmente tenía el control de su situación financiera, algo que le había faltado desde hace tiempo. Su vida, en apariencia, mejoraba. Podía pagar sus cuentas, darse algunos lujos que antes no podía permitirse, y de alguna manera se convenció a sí misma de que el engaño estaba justificado, de que no estaba lastimando a nadie. Pero la mentira comenzó a crecer y a tornarse cada vez más complicada. A medida que pasaban los meses, la gente esperaba que su embarazo avanzara. Los amigos y familiares querían verla en persona para hablar sobre el bebé y compartir la emoción. Algunos incluso le proponían acompañarla a las consultas médicas o ayudarla a preparar la casa para la llegada del recién nacido. Las preguntas se volvían cada vez más directas y difíciles de evadir, y cada vez que alguien mencionaba la idea de verla en persona o acompañarla a una cita médica, Sara se ponía más y más nerviosa. Para mantener a la gente alejada, empezó a inventar excusas cada vez más elaboradas. A veces decía que su estado de ánimo estaba muy frágil y prefería la soledad, o que el médico le recomendaba reposo absoluto y no podía recibir visitas. Otras veces, mencionaba que las citas médicas eran en un hospital lejano y que era muy complicado coordinar con alguien para que la acompañara. Pero con cada excusa nueva, la sospecha de algunos comenzó a despertarse, y las preguntas aumentaron, exigiéndole mayor precisión en sus respuestas. Sara estaba cada vez más atrapada en una telaraña de su propia creación. A cada mentira le seguía otra, y cada excusa hacía que el engaño se volviera más y más enredado. Aunque en su mente intentaba justificarse diciendo que ya estaba cerca de su meta económica, y que pronto podría dejar todo atrás, en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Sin embargo, el dinero y las donaciones seguían llegando, y eso la mantenía convencida de seguir adelante, sin importar los riesgos. Lo que Sara no sabía es que este sería solo el principio de una caída mucho mayor. Estaba demasiado enfocada en las ganancias inmediatas, sin darse cuenta de que, tarde o temprano, su mentira tendría que enfrentar el día de la verdad. El día en que el bebé tendría que nacer, y su historia se derrumbaría ante todos los que alguna vez confiaron en ella. A medida que pasaban los meses, el embarazo falso de Sara empezó a convertirse en un asunto de interés para todos a su alrededor. Sus amigos y familiares estaban cada vez más emocionados con la idea de que en poco tiempo llegaría un nuevo miembro a la familia. No había reunión, mensaje o llamada en la que no le preguntaran por el bebé. Cada vez que alguien mostraba interés, Sara sentía una mezcla de satisfacción y ansiedad. Por un lado, la atención y el apoyo que recibía eran exactamente lo que había buscado. Por otro, la presión de sostener esta mentira se hacía cada vez más intensa. Cada día tenía que recordar los detalles de sus historias anteriores para evitar contradicciones. Se obligaba a pensar en cada excusa con precisión, en los tiempos de cada supuesta cita médica y en los síntomas que debía aparentar según el mes de embarazo que estaba fingiendo. La mentira, que al inicio había sido solo una historia simple, se convirtió en una coreografía meticulosa de relatos, gestos y explicaciones que Sara tenía que mantener en perfecto equilibrio para que nadie sospechara. A medida que su embarazo avanzaba, el interés de sus amigos y familiares se intensificaba. No solo querían ver su crecimiento físico, sino que empezaron a hacerle propuestas para organizarle un baby shower. Algunas amigas ofrecieron ayudarla a decorar la habitación del bebé,
y otras insistieron en acompañarla a comprar la cuna y la ropita necesaria. La presión aumentaba con cada invitación, con cada oferta de ayuda que ella tenía que rechazar. Para Sara, rechazar estas ofertas se volvía cada vez más complicado, y sentía que cada negativa levantaba una pequeña sospecha. ¿Por qué evitaba que la acompañaran? ¿Por qué siempre tenía una excusa lista para no ir a los eventos? Estas preguntas comenzaban a despertar dudas en su entorno. En uno de los momentos más críticos, Sara tuvo que improvisar una excusa sobre su estado de salud. Comenzó a decir que su embarazo era de alto riesgo y que el médico le había recomendado reposo absoluto. Aunque esto le ayudaba a evitar compromisos sociales, también añadía otra capa de complejidad a su mentira. Al fingir un embarazo delicado, sabía que tendría que comportarse como tal y evitar cualquier actividad física que delatara su condición. Incluso en sus publicaciones en redes sociales, ahora tenía que moderar sus comentarios para no levantar sospechas, mostrando una vida prácticamente confinada a su casa. Pero la situación se complicaba más y más. Algunas personas querían verla en persona para animarla y acompañarla en este difícil momento, así que Sara empezó a decir que no se sentía bien o que las visitas le generaban ansiedad. Sin embargo, la gente insistía en acercarse, especialmente sus familiares cercanos. Ella comenzó a notar en sus miradas algo que le preocupaba, un atisbo de duda, de desconfianza. Y en el fondo, sabía que era cuestión de tiempo antes de que las sospechas crecieran. En este punto, Sara empezó a tener miedo de que alguien decidiera investigar su historia más a fondo. Así que, en un intento desesperado de evitar que se acercaran demasiado, inventó nuevas mentiras sobre su situación. A sus amigos les decía que el hospital donde se realizaba sus controles estaba en otra ciudad, y que sus citas médicas eran irregulares por la situación médica tan especial de su caso. A su familia, que era más insistente, les decía que los médicos preferían un tratamiento discreto y que la privacidad era fundamental para su recuperación. Al principio, estas excusas parecían funcionar. Pero lo que ella no esperaba es que su familia, cada vez más preocupada, comenzara a hacer planes para trasladarse temporalmente para estar cerca de ella. Conforme la fecha del supuesto parto se acercaba, Sara sintió una ansiedad cada vez más sofocante. Su vida entera se había convertido en una representación constante. Cada detalle de su vida estaba montado sobre un escenario falso. Las mentiras se acumulaban, y para cubrir una, debía inventar otra aún más elaborada. Cualquier pequeño error podría delatarla, y aunque había ganado algo de dinero y objetos gracias a su historia, empezaba a preguntarse si el estrés realmente valía la pena. En la recta final, su propio cuerpo comenzó a traicionarla. Al no tener una barriga de embarazo real, decidió simplemente evitar por completo a todos los que intentaran verla en persona, alegando que el médico había ordenado un reposo absoluto las últimas semanas. Pero el entusiasmo de su entorno era incontrolable. Los familiares esperaban el nacimiento con ansias, y amigos e incluso compañeros de trabajo empezaron a organizar una cadena de apoyo para el día del parto, con regalos y dinero para el bebé. En redes sociales, sus publicaciones generaban cientos de mensajes de aliento y curiosidad sobre el gran momento. Y así, llegó el día que tanto temía. El día en que debería dar a luz. Pero no había bebé, ni hospital, ni parto. Su historia se había vuelto un círculo sin salida, una red de mentiras que ella misma había creado y que ahora la atrapaba sin escapatoria. El engaño había crecido tanto, y sus mentiras eran tan elaboradas, que ya no tenía control sobre su propia historia. La llegada del supuesto bebé, en lugar de traer alegría, desataría una avalancha de dudas, preguntas y revelaciones que Sara nunca imaginó. El calendario marcaba la llegada del mes en que supuestamente Sara daría a luz. Desde el principio, ella sabía que este momento llegaría, pero siempre pensó que podría encontrar una salida antes de enfrentarlo. Sin embargo, sus expectativas habían sido equivocadas. Ya estaba atrapada en su propia mentira, sin opción de retroceder. Su vida se había convertido en un espectáculo de falsedades que ahora dependía de un desenlace imposible de evitar. La fecha límite se acercaba, y con ella, la presión de todos los que esperaban ansiosos la llegada del bebé.
Los amigos y familiares de Sara estaban emocionados. Algunos preparaban pequeños regalos y otros planeaban visitar su casa para ayudarla en los primeros días. Una de sus amigas más cercanas había organizado una cadena de apoyo para asegurarse de que Sara tendría todo lo necesario para ella y el recién nacido. Sin que Sara lo supiera, su madre, que vivía en otra ciudad, estaba incluso haciendo arreglos para visitarla de sorpresa y acompañarla en el parto. Los mensajes de sus seres queridos le llegaban todos los días, preguntando por el avance de las contracciones, por su salud y ofreciéndole ayuda. Cada palabra de aliento se sentía como una carga que no sabía cómo sostener. Desesperada y acorralada, Sara decidió dar un último giro a su historia. Les dijo a sus familiares que había tenido algunas complicaciones en el embarazo y que, por esa razón, los médicos habían programado una cesárea en un hospital especializado fuera de la ciudad. Según su relato, el hospital estaba tan lleno de pacientes que le habían pedido que llegara sola para minimizar el riesgo de infecciones, dado el delicado estado de salud que ahora decía tener. Intentaba todo tipo de justificaciones, buscando un motivo para impedir que alguien la acompañara, y esperaba que esto le diera un respiro. Sin embargo, esta última mentira solo incrementó las dudas y preocupaciones de quienes la rodeaban. Para la familia, las excusas de Sara empezaban a sonar cada vez más alarmantes. ¿Por qué un hospital le prohibiría tener compañía en el parto? ¿Por qué ningún médico de confianza había sido consultado? Las preguntas se acumulaban y, aunque la mayoría de sus amigos y familiares intentaban confiar en ella, algunos comenzaron a sentir que algo no cuadraba. En ese punto, la situación para Sara era tan complicada que comenzó a evitar las llamadas y mensajes de sus seres queridos, en un intento de aplazar el momento en que tendría que enfrentar la verdad. Pero no podía escapar de su mentira tan fácilmente. A medida que se acercaba la fecha de parto, Sara se dio cuenta de que las excusas ya no eran suficientes. Sus familiares más cercanos estaban decididos a visitarla y acompañarla en el nacimiento, y para evitarlo, tuvo que inventar un último giro en su relato. Les dijo que, debido a la complicación médica que enfrentaba, su bebé tendría que quedarse en una incubadora durante varias semanas. Sara esperaba que esta historia le permitiera escapar por un tiempo, pero lo que no consideró fue que ahora, al haber inventado problemas de salud en el recién nacido, sus amigos y familiares estarían más pendientes de ella que nunca. Los familiares, cada vez más preocupados por el bienestar del supuesto bebé, comenzaron a presionar para saber el nombre del hospital y los horarios de visita. Mientras tanto, sus amigos la animaban a que les enviara fotos de su bebé en la incubadora, queriendo mostrarle su apoyo de cualquier manera. En este punto, la historia se le escapó de las manos por completo. Intentaba evadir las preguntas, ignoraba llamadas, y buscaba pretextos para evitar cualquier tipo de contacto directo. Pero cuanto más trataba de esconderse, más personas comenzaban a sospechar. En la desesperación, Sara llegó a considerar borrar todas sus redes sociales y desaparecer. Pero sabía que si lo hacía, las sospechas se confirmarían de inmediato. Así que intentó seguir adelante un poco más, aguantando el peso de sus propias mentiras, hasta que finalmente alguien decidió investigar por su cuenta. Una de sus amigas más cercanas contactó directamente al hospital que Sara había mencionado para preguntar por el supuesto bebé, y ahí, descubrió la verdad. Acorralada y sin posibilidad de seguir fingiendo, Sara fue confrontada directamente por sus seres queridos. Al principio intentó dar excusas, pero ante la presión de todos, finalmente no tuvo más remedio que confesar. Admitió que no había ningún bebé, ningún embarazo, y que toda la historia había sido una farsa. Sus amigos y familiares, conmocionados, no podían creer que alguien fuera capaz de inventar algo así. Ese día, la verdad salió a la luz, y la vida de Sara cambió para siempre. La fecha límite, el momento que tanto había temido, había llegado. Su mentira se derrumbó como un castillo de naipes, y la red de apoyo que alguna vez había tejido con sus historias falsas se convirtió en una red de enojo y decepción. Ahora enfrentaba las consecuencias de un engaño que había empezado como una solución a sus problemas, pero que terminó costándole mucho más de lo que ella jamás imaginó. El final del engaño de Sara comenzó a gestarse cuando su círculo cercano, tras meses de confusas excusas,
dudas y contradicciones, decidió investigar por su cuenta. Las personas que alguna vez la apoyaron comenzaron a ver grietas en su historia, y ese sentimiento de incertidumbre y desconfianza fue creciendo lentamente, hasta que alguien decidió tomar cartas en el asunto. Fue su amiga más cercana quien, ya agotada de tantas evasivas y de la falta de respuestas, decidió contactar al hospital en el que supuestamente estaba internado el bebé. Su intención era genuina, quería asegurarse de que Sara y el bebé estuvieran bien. Pero lo que descubrió fue mucho más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. La respuesta del hospital fue clara y definitiva. No había registros de ninguna mujer con el nombre de Sara ni de ningún bebé en incubadora con el perfil descrito. De inmediato, el impacto de esta revelación fue demoledor. La amiga de Sara sintió una mezcla de sorpresa, enojo y desilusión, y con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas, decidió enfrentarla. Lo que al principio parecía un acto de apoyo se transformó en una confrontación inevitable. En un último intento de sostener su mentira, Sara intentó evadir las preguntas, dando respuestas vagas y diciendo que había estado en otro hospital, pero la presión era demasiada y las preguntas se hacían cada vez más directas e insistentes. A cada nueva respuesta evasiva, las sospechas crecían más. Finalmente, al no tener otra salida, Sara rompió en llanto y admitió la verdad. Nunca hubo un bebé, ni un embarazo, ni una incubadora. Todo había sido un engaño. Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación, donde sus amigos y familiares la miraban, incrédulos, con una mezcla de enojo y dolor en sus rostros. La confesión de Sara desató una ola de emociones entre sus seres queridos. Para ellos, la noticia fue devastadora. Habían llorado y reído con ella, compartido su ansiedad y su supuesta alegría, y muchos habían invertido su tiempo, dinero y apoyo emocional en una historia que resultó ser una completa farsa. Sentían que habían sido utilizados, manipulados por alguien a quien consideraban una persona cercana y de confianza. La decepción era profunda y desgarradora. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos amigos la confrontaron, preguntándole cómo había podido llegar tan lejos y si alguna vez había sentido culpa por mentirles. Otros, simplemente, no pudieron decir nada. Miraban a Sara con una expresión de desconcierto y enojo, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. Un silencio incómodo y denso llenaba el ambiente mientras intentaban asimilar lo que acababa de suceder. La revelación tuvo un impacto devastador no solo en su círculo más cercano, sino también en las redes sociales, donde muchos habían seguido de cerca la historia del falso embarazo. Cuando algunos de sus amigos y familiares compartieron la verdad, la noticia se esparció rápidamente. Personas que alguna vez la apoyaron y la alentaron con mensajes de fuerza y cariño se sintieron traicionadas. En poco tiempo, comenzaron a aparecer comentarios en sus publicaciones, exigiendo explicaciones y expresando el enojo y la indignación de quienes alguna vez creyeron en ella. Sara intentó pedir disculpas, pero sus palabras no lograban mitigar el daño que había causado. Aquellas personas que se habían acercado a ella de buena fe, que habían ofrecido su ayuda y su apoyo incondicional, ahora solo sentían resentimiento y rabia. Las redes sociales se llenaron de mensajes condenatorios, algunos incluso violentos, que la acusaban de haber jugado con los sentimientos y con la generosidad de los demás. Las personas se sintieron usadas, y para muchos, el engaño era imperdonable. Las consecuencias no solo fueron sociales, sino también emocionales y personales. La imagen de Sara quedó manchada para siempre. Perdió amistades valiosas, el respeto de su familia y la confianza de quienes alguna vez la vieron como una persona digna de apoyo. Los rumores sobre su engaño se esparcieron más allá de su círculo cercano, y muchas personas empezaron a evitarla, viéndola como una persona de la que no se podía confiar. La noticia incluso llegó a oídos de sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales también habían contribuido con dinero y apoyo emocional. La revelación fue un golpe demoledor para Sara, y no solo por las repercusiones sociales, sino también por la profunda soledad y arrepentimiento que comenzaron a consumirla. Mientras la presión de las consecuencias crecía, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Su desesperación inicial por resolver sus problemas económicos la había llevado a tomar decisiones que jamás podría borrar.
Había perdido a las personas más cercanas, y en su lugar solo quedaba un vacío inmenso y la amargura de haber dañado a aquellos que más la quisieron y la apoyaron. La revelación de su engaño marcó el inicio de un doloroso aislamiento para Sara. Aquellos que alguna vez le dieron todo su apoyo, ahora le daban la espalda. Cada relación que había cultivado y cada conexión que había construido a lo largo de su vida fueron destruidas en cuestión de horas. La mentira que había tejido tan cuidadosamente se había desmoronado, y en su lugar solo quedó una profunda desilusión y el dolor de haberlo perdido todo. La historia de Sara nos muestra lo fácil que es caer en una red de mentiras cuando la desesperación y el deseo de salir de una situación difícil nublan el juicio. Lo que para ella comenzó como una pequeña mentira, casi inofensiva, creció hasta convertirse en un monstruo que no pudo controlar. En su intento de solucionar sus problemas económicos, terminó creando una bola de nieve de falsedades, una trampa que no solo afectó su vida, sino la de todas las personas que, de buena fe, le brindaron su apoyo. Sara pensó que su historia sería breve y que, en algún momento, podría darla por concluida y seguir adelante. Jamás imaginó que la mentira tomaría el control de su vida, exigiéndole cada vez más detalles y llevándola a extremos que nunca había previsto. Cada decisión la arrastraba más profundo en una espiral de engaños, en la que finalmente quedó atrapada, sin salida. Su necesidad de aparentar y obtener ganancias rápidas la llevó a un punto de no retorno, donde las consecuencias de sus actos fueron mucho más graves de lo que jamás había imaginado. Lo más trágico de su historia es que, al inventar una situación de vulnerabilidad, no solo perdió la confianza de sus seres queridos, sino que también abusó de la generosidad y de la empatía de la gente. Para muchos de sus amigos, familiares e incluso desconocidos que le habían ofrecido ayuda, el dolor y la traición no radicaban solo en el dinero que donaron o en los regalos que le ofrecieron, sino en la desilusión profunda de saber que su buena voluntad había sido utilizada y manipulada. Sara no solo había robado tiempo y recursos, también había robado la fe y la confianza de muchas personas en ella, y quizás, en la misma posibilidad de ayudar a otros. Las repercusiones de sus acciones afectaron no solo sus relaciones, sino también su identidad. Ahora Sara era vista como una persona en la que no se podía confiar, y eso la aisló en todos los aspectos de su vida. Las puertas que alguna vez estuvieron abiertas se cerraron, y el apoyo que alguna vez recibió se transformó en rechazo. Poco a poco, las consecuencias de sus actos la llevaron a enfrentar un vacío emocional y social que ni el dinero ni los beneficios de su engaño podían llenar. Estaba sola, y el precio que había pagado por su mentira resultó ser mucho más alto de lo que cualquier deuda podría haber significado. Esta historia nos deja una enseñanza fundamental sobre la naturaleza de las mentiras y el impacto que pueden tener. Las mentiras, por pequeñas que parezcan, suelen crecer y multiplicarse, arrastrándonos a un punto donde incluso nosotros mismos podemos quedar atrapados en ellas. Nos recuerda que el camino fácil, ese que a veces parece solucionar todos nuestros problemas en el corto plazo, puede convertirse en una trampa de la que es imposible salir sin consecuencias dolorosas. Sara aprendió de la peor forma que la integridad y la honestidad son valores que no se pueden negociar. A veces, pedir ayuda honestamente puede resultar difícil, pero enfrentar la verdad es siempre menos destructivo que esconderse detrás de una falsedad. Y es que la historia de Sara también nos hace reflexionar sobre el valor de la confianza y la fragilidad de las relaciones humanas. En cada conexión que formamos con otros, hay una base de confianza implícita, una creencia en la autenticidad de quienes nos rodean. Cuando esa confianza se rompe, reconstruirla es un desafío monumental, y muchas veces, es imposible. Sara aprendió, demasiado tarde, que las relaciones sinceras no tienen precio, y que una mentira puede arruinar para siempre algo que lleva años construir. Finalmente, esta historia nos invita a ser conscientes de las decisiones que tomamos cuando enfrentamos problemas difíciles. La presión de la situación llevó a Sara a tomar un atajo que la hundió aún más en lugar de liberarla. Nos recuerda que, aunque las soluciones fáciles puedan parecer tentadoras, a menudo solo crean problemas mayores. La paciencia, el esfuerzo y la honestidad son las herramientas que nos permiten enfrentar las dificultades sin sacrificar nuestra integridad, a largo plazo, sin destruir las conexiones que realmente importan. Entonces,
¿Qué opinas tú? ¿Valió la pena la mentira de Sara? ¿Fue justo el precio que tuvo que pagar? Y, lo más importante, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para resolver tus problemas? Esta historia nos deja una advertencia. La verdad siempre encuentra su camino, y cuando finalmente se revela, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las siguientes historias. Hasta pronto.